Y ya está con nosotros acá en los estudios de Pacífico, en 7 PM, quien les había anunciado, ¿no? Licenciado en Economía, pero un hombre de la política, reconocido por toda la dirigencia política, no solo de su partido, el Partido Justicialista. Estoy hablando de Moisés el Chino Sánchez, a quien hemos invitado hoy. Hola Chino, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias a vos. Bueno, Chino, queremos que nos des tu análisis, que nos hagas tu lectura de este momento particular que estamos viviendo los argentinos, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia también, con ese tema de los cuadernos, Cristina, el gobierno de Macri que está muy mal, algunos dicen que, bueno, que tiene los días contados. Ya se habla de un gobierno de transición. Duhalde vino acá a Salta y dijo: mi candidato es Labaña, y hoy lo publico ahí en nuestro portal, en danielsanmoral.com. Duhalde con Ricardo Alfonsín lanzaron ya la candidatura de Labaña como el hombre que tiene que venir a remediar todo lo que nos está pasando. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, vamos por parte. Como decía Jack. Como decía Jack. Creo que lo primero que hay que aproximarse es a la angustia, a la tristeza que tiene la gente, porque evidentemente estamos mal. El otro problema es que todos los mensajes de científicos sociales, políticos, gobierno nacional, todos los mensajes son que estamos mal y que hasta diciembre vamos peor. No es como en la época de Menem, que te acuerdas que decía: estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien. Que decía eso, claro, en la época del menemismo. Claro, hasta hace muy poco el presidente decía: está todo bien, no se preocupen, está todo bien. Pero resulta que ahora ya han comenzado a decir: bueno, está todo mal. E inclusive hoy me fijé que dice que seriamente discuten en el gobierno el adelantamiento de las elecciones. Esa es una versión que tiene Asidero Chino, es una versión, una especie, como decimos nosotros los periodistas, que anda dando vuelta. Lo que pasa es que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, lo que tiene que hacer un análisis es cómo está la sociedad, porque en realidad un Estado, un gobierno, ¿no es cierto?, tiene que ser sustentable, socialmente sustentable. Y entonces, como ven que ninguna variable dice que estamos bien, por el contrario, digamos, 6,7 de caída del PBI, y parece que vamos a llegar a fin de año al 10% de caída, digamos. Entonces quiere decir que vamos a estar en términos concretos 3-4% abajo de caída, digamos. Y eso, perdón, Chino, para vos que sos un economista, que sos licenciado en economía, esos son datos concretos, o sea, no hay especulación política, eso es lo que dicen los números fríamente, ¿no? Mirándolo. Fríamente, no solo fríamente, sino que son las estadísticas del INDEC, no es un análisis mío. Claro, digamos. O sea, es el dato oficial. Dato oficial. Lo mismo, bueno, dato oficial en los bancos, qué sé yo, el dólar está a 31, ¿sí? Y la inflación va a rozar el 4%, con lo cual está la inflación hasta el mes pasado del 30, es decir que estamos ya en el 34-35% de inflación, es decir que lo que le habían prometido al Fondo Monetario, que no pasara la inflación del 32%, bueno, ya estamos ahí. Y la otra precisión que tenía el Fondo Monetario era que tenían que dejar la flotación del dólar. Entonces le queda una alternativa, digamos, al gobierno. Dejamos flotar el dólar libremente, pero como no tiene peso la moneda nacional, van todos al dólar, con lo cual las expectativas de piso, ¿no es cierto?, del dólar a fin de año, 40%. 40 pesos. 40 pesos el dólar a fin de año. Claro. Entonces ya... ya esto es una cuestión concreta, digamos, hacen los números. Y por eso digo, son números. No hacen los números, no alcanza para pagar, no alcanza lo que se le pidió al fondo, y el fondo hay que hacer un montón de cosas para volver, digamos, a
a prestarle, darle la otra parte del préstamo. Es decir, no alcanza la plata, ¿sí? Para pagar la deuda. Tampoco alcanza este ajuste que quiere hacer, es decir, el compromiso que tenía con los gobernadores de equilibrio fiscal y bueno, que el presidente lo sacó, digamos, porque esto de la soja, lo otro del impuesto, bueno, ese es reducir el impuesto, pero y ahora ya está en una situación en donde la caída de la recaudación es casi 30%, es decir, para que vos tengas una idea. Si se hiciese el ajuste de 300.000 millones de pesos, que es lo que quieren hacer con el presupuesto, para que le den lo acordado con el Fondo Monetario, tampoco la pueden cumplir. Ahora no la pueden cumplir, porque estamos recaudando menos 380.000 millones. Es decir que, bueno, para decirlo en términos de economía, ¿no es cierto? Las variables macroeconómicas dicen que estamos mal y que no hay expectativa de que vamos bien, por lo menos hasta el segundo trimestre del año que viene. Hasta el segundo semestre del año que viene. Trimestre. Trimestre en donde porque hablamos de abril. En donde dejaríamos de caer y comenzaríamos recién a crecer un poco. Pero las otras variables, digamos, que equilibrarían la economía, dicen que no, estamos mal. Es decir que, vos me decías, bueno, ¿cuál es el problema, digamos? Creo que el problema es de que decidió unas medidas económicas equivocadamente desde un pensamiento que es equivocado. Eso hay que... Entonces, ellos llegaron en el 2015 y dijeron, esto está todo mal, este pensamiento no sirve, ahora vamos a hacer otra cosa y bueno, y está peor. No es que bajó la inflación, no hubo gradualismo, es decir, el gradualismo va creciendo para peor la variable, digo. Porque el gradualismo es, bueno, va a bajar la inflación, va a ir creciendo moderadamente el PBI y entonces vamos a ir saliendo de la decadencia. Bueno, es al revés, digamos. Es decir, que eso en términos de economía, digamos, estamos mal, pero se fueron agregando temas, digamos, ¿por qué? Porque hay una pelea entre dos posiciones, los que gobernaron 12 años, ¿no es cierto? Y los que ahora están gobernando ya va a ser 2 años y algo más, casi 3, y casi. No anda bien. No, al vicio, digamos, no hay mucho que decir. Lo único que se podría decir es que los dos no dieron resultados. Pero ¿cuál es el problema más profundo? De que en realidad hace 6 décadas que estamos mal. Vos lo decías la vez pasada. 6 décadas. Entonces, ya, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que la sociedad en el 2015 votó con la expectativa de que iba a cambiar esa tendencia y íbamos a crecer. Esa era la promesa, digamos. Este tema de la inflación se termina, el tema de la falta de crecimiento se termina. Bueno, no sucedió nada de eso. Y entonces la pregunta siempre es, bueno, la tendencia es, va a perder va a ganar el otro, y la verdad es que la gente lo que quiere es que le digamos qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Y una clase dirigente, bueno, por decirle clase, pero el conjunto de la dirigencia política que hace 60 años que no acierta. Que no, claro, que no le encuentra la salida. No le encuentra el agujero al mate, como se dice en la calle. Claro. Y entonces, en realidad, es un problema estructural, así lo dicen, es estructural. Bueno, pero ¿cuál es lo estructural? Porque, vos viste, la discusión hoy sobre la corrupción, ¿no es cierto?, instalada el tema, que resulta que este robó, el otro no robó, y resulta que en las expresiones del expresidente esto estaba cartelizado, no desde ahora, desde hace 60 años, es decir, claro. Es decir que, bueno, y si está cartelizado la obra pública, está cartelizado, monopolizado el comercio, está cartelizado todo entonces. Está cartelizado la prensa, qué sé yo. Es decir que el diseño de este Estado, ¿no es cierto?, está mal.
Y ahora con el agravante chino que hay algunos sectores, ya me lo dijeron acá en el programa, que es como que últimamente, o al menos durante la gestión pasada, y empiezan a salir cosas acá, es como que se está instalando que nos tenemos que acostumbrar a vivir en un estado de cleptocracia. Creo que eso ya es el final de cualquier sociedad. O sea, claro, si vive en un estado de cleptocracia, quiere decir que ya llegó al fondo del mar, ya no tiene salida. Claro, hace falta, hay cosas, vos sabés, que son esenciales, que, bueno, todos los países resuelven estas cuestiones, digamos, son centrales. La primera cuestión central es recoger la voluntad del pueblo, digamos. Y eso en una democracia lo hacen los partidos políticos. Exacto. Bueno, en la anterior gestión lo hicimos pedazo a todos los partidos, porque en realidad las elecciones primarias, como están designadas, las PASO, rompen toda la vida partidaria de Exacto. Todos los partidos, y entonces, bueno, ¿y cómo estamos viendo los resultados? Cientos de partiditos, y cómo se ha ido, se ha puesto cada día más famélico, por ejemplo, el padrón del peronismo. Claro. Perdió una enorme cantidad de afiliados, que históricamente hablamos en Salta, y ahora son esos que están en distintos partidos chicos, que forman parte de los frentes, pero que en realidad claro, no le ayuda ni a ellos ni a nadie. Claro, es una cuestión central en la vida de una democracia, porque el partido cumple las funciones claro. de legitimación del sistema de gobierno. Entonces ahora sí, si vos no haces nada, evidentemente si vos rompes con la esencia de la ética de un gobierno democrático, que es la vida partidaria, ¿no es cierto?, esencialmente del Estado que va a salir, digamos, si no hay además financiamiento, si no hay debate, ¿dónde aparece la dirigencia política, digamos? Entonces, creo que eso no se le dio la importancia, y bueno, ahora tampoco se le da esa importancia. Si vos recordás, en el 83, cuando llegó, en esencia el radicalismo era un partido. El peronismo era otra cosa, el peronismo un movimiento de masa. Bueno. Sí, claro. Cuando perdió el peronismo, después, lo que hicieron, digamos, lo que quedaron en esa época, la última interna fue Cafiero Menem, claro. ¿Y por qué, digamos, el error es de que Alfonsín, siendo un hombre indiscutiblemente democrático, se le ocurrió hacer el tercer movimiento histórico? Es decir, recogemos claro. ahora todo, chao, la vida partidaria. Claro, ahí comenzó, digamos. Claro. Bueno, es la tentación, digamos. Es la tentación del liderazgo personal. Exacto, del liderazgo, claro. de la suma del poder. Claro. Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Claro. Bueno, después vino Menem, qué sé yo, se hizo la reforma. Bueno, su deseo también era el mismo. Eran 6 años, él quería estar eternamente Menem, bueno, otra vez, digamos, ¿no? El liderazgo personal. Y una democracia lo que necesita es un liderazgo institucional. De lo contrario, no funciona la democracia. Es decir, aunque nosotros la queramos hacer funcionar, aunque, qué sé yo, qué es lo que hizo Néstor y Cristina, digamos, en vez de que haya una tasa de acumulación del sistema, y dijeron, no, que crezcan nuestros empresarios, ¿no es cierto? Nos compramos nuestros canales de televisión, ¿no es cierto? Y hacemos las PASO. Y entonces las elecciones primarias, otra vez, digamos, ¿no es cierto? Nos quedamos, entre yo y Cristina, 20 años. Ese era el término. Era la idea, claro. Esa era la idea, todos sabíamos, bueno, no alcanzó, ni siquiera repartiendo y dando beneficios, no alcanzó, porque la gente lo que necesita es, yo te lo voy a decir en términos económicos, porque he visto que cuando aparece y todos hablan de economía, quiere decir que hay una crisis económica seria. La economía es la ordenadora del sistema, digamos. Ahora, la base dice, ¿en qué consiste un sistema económico? El sistema económico consiste en un sistema de producción, ¿no es cierto?, de bienes y servicios, y un sistema de distribución del esfuerzo colectivo. Vos lo mirás de cualquier lado, ¿no es cierto?, desde la distribución o desde la producción es lo mismo, los números te dan lo mismo, ¿no? Ahora,
la base de que ese sistema no sea corrupto es que por lo menos el ciudadano común, cualquier joven, tenga la oportunidad de tener un trabajo, una oportunidad en la vida, eso es lo que piden. Nada más, nada menos. Nada más ni nada menos. Pero desde hace 60 años Exacto. que ya no hablamos de eso. Nosotros hablamos, ¿sabe de qué? La única aspiración que puede tener hoy un joven es ingresar al Estado. Claro. Entonces ya la cuestión pareciera que es que la economía consiste en bajar la tasa de desocupación. Eso no es ningún sistema. Porque es como decir, mira, nosotros tenemos prácticamente el 30% de la población económicamente activa fuera del sistema. Fuera del sistema, exactamente. ¿No? Y además, en este proceso de estos poquísimos años, ¿no es cierto?, la mujer, que no participaba directamente, ¿no es cierto?, socialmente ni en el sistema de trabajo, comenzó a participar, es decir, que duplicamos la población económicamente activa. Y entonces esas cuestiones son fuertes en el sistema económico. Si no hay un diseño de un Estado que tenga esa capacidad y de, por ejemplo, distribuir, si tenés problemas de falta de acumulación, por lo menos, si vienen las inversiones, que se queden, digamos, ¿no es cierto? Es decir, si vienen inversiones, es decir, son otros inversores, no son empresarios argentinos, porque no tenemos el sistema financiero capaz de financiar el crecimiento. En ese caso uno compra lo que le falta y vende lo que le sobra, ¿no es cierto? Bueno, no se diseñó eso, no hay diseño de esa política. Pues a mí cuando me dicen cómo va a andar el gobierno y mal, ¿por qué? Y porque no hay un diseño de las cosas esenciales de una economía. ¿Sí? Bueno, vas al sistema político y decís, che, pero no se definió qué es el peronismo y qué es el radicalismo. Yo te decía al principio, un sistema político se basa en ¿qué en la democracia? En reunir las voluntades mayoritarias de un pueblo. ¿Cuáles son en dónde se canalizan las voluntades mayoritarias de nuestro pueblo? En el peronismo y en el radicalismo. Bueno, pero no tenemos un sistema político que lo reúna. Ahora, frente a este panorama, ¿no? Mirando siempre desde la perspectiva del ciudadano de a pie, como yo le digo, que voy a hacer referencia recién, que es lo que está esperando en respuesta. Frente a este panorama, decir, Cristina no, corrupta. No, mirá los cuadernos, mirá esto, mirá aquello. Cambiemos, Macri, no, tampoco, porque yo lo voté, pero mirá, acabas de hacer un diagnóstico fantástico de lo que es el gobierno nacional. Y el ciudadano que nos está escuchando, chino, dice, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Cuáles son las alternativas que me dan para el año que viene? Porque el año que viene tengo que votar. Claro, el año que viene, es el año que viene, está tan lejano la conciencia porque la gente no le alcanza ni 15 días el sueldo. Claro, están mirando mañana. Están mirando mañana, digamos. Entonces, creo que eso es esencial primero. Mientras tanto, creo que lo que te decía, hay que construir, hay que tratar de reunir las voluntades, ¿no es cierto?, mayoritarias. Es decir, ¿y quién tiene esa voluntad mayoritaria? Yo digo, y lo tiene el peronismo y el radicalismo. Porque de lo contrario, otra vez volvemos a la antipolítica, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, si es tan mala y si no aparece una dirigencia capaz de canalizar el 60-65% de la voluntad para que haya un debate serio sobre un debate de Estado, digamos. De Estado. Si no aparece, y lógicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir, digamos? La gente se desespera. Mientras tanto, yo siempre digo esto, cuando cae el consenso de un gobierno nacional, ese consenso va a los gobernadores. Mientras tanto, digamos, la conflictividad social se va canalizando por los gremios, ¿no es cierto?, y después en las cámaras. Bueno, ahí está, digamos, el debate todavía, pero el año que viene falta muchísimo. Y la crisis es muy profunda, Daniel, es muy profunda, no es una crisis cualquiera. Estamos a las puertas entre el gobierno que está tratando de elegir si, digamos, hiperinflación, ¿no es cierto?, o default. Entonces, no es una cosa simple. Y yo creo que eligió un camino equivocado y por lo tanto no le van a salir bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy?
tratar de resolver la crisis, primero de lo contrario. De lo contrario, no vamos a poder salir y presentar una alternativa después. ¿Qué es lo que debate el gobierno nacional? Bueno, sí, el gobierno nacional parece ciego y entonces está tratando de adelantar las elecciones porque se le acortan los tiempos, digamos. ¿No es cierto? Creo que la palabra, yo creo seriamente que está en los gobernadores del peronismo y en los gobernadores del radicalismo. Porque en realidad esto puede decirse que casi es un gobierno radical, porque el que le dio las posibilidades. Claro, si no hubiera estado el radicalismo, Macri era imposible es muy difícil que gane, digamos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo creo que esas cuestiones tienen que irse resolviendo, tienen que ir aglutinándose los gobernadores y decir, esta es la salida. Y la salida tiene que ser institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que cambiar el sistema político para que después, ¿no es cierto?, esté 4 años un presidente, le va bien, sigue 4 y después se va. Y si hizo mal las cosas, viene la otra alternativa. ¿Me entendés? O si aparece un independiente, erran todas. Y bueno, hoy creo que la acción, la esperanza está en los gobernadores del peronismo y del radicalismo. Fíjate vos que hoy, bueno, desde ayer, pero hoy está, de hecho lo estamos informando en nuestro portal también, Juan Manuel Urtubey está en Mendoza. Sí. Está con el gobernador Cornejo, gobernador radical, y entre todos los temas que hablan de esto, Chino, de lo que vos estás diciendo. Le tenemos que dar a los argentinos la posibilidad de un gobierno, digamos, de un futuro basado sobre algo previsible, sobre algo, esto que vos acabas de decir. Podemos decir que Urtubey está encaminado en esa idea. Sí, eso es lo que lo mueve. Lo dice desde hace mucho tiempo, pero además, ¿sabés qué, Daniel? Hay que diseñar un nuevo Estado. ¿Me entendés? Porque nosotros estamos en mitad de camino, nos parecería que no sabemos, no cumplimos ni siquiera con los acuerdos internacionales, ¿no es cierto? No tenemos independencia en el diseño de la política financiera del país. Bueno, eso está en la prensa, pero eso no es una cuestión menor. Si el país, pues yo te lo digo en términos de economía política, digamos, hay economía cuando hay sistema financiero, cuando hay banco, te dicen. Si no, no hay economía como la conocemos, ¿entendés? Sea socialista, capitalista, lo que sea, si no hay moneda, no hay posibilidad de un modelo económico. Bueno, el país no tiene la independencia y la capacidad de diseñar una política financiera, por lo tanto no va a haber crecimiento. ¿Entendés? Es decir, vos viste que vos lo escuchás a los economistas y hablan de la macroeconomía, las variables, y bla, y bla, y bla, y bla. Bueno, no tiene ninguna posibilidad si no hay diseño de la política financiera. Es como que vos decís, che, tenés que irte en colectivo a tu casa. ¿Qué te hace falta? La moneda, papá. ¿Entendés? Ahora, si vos no tenés esa moneda, si vos no podés diseñar la dirección, bueno, nuestro sistema económico, el Banco Central, no tiene esa capacidad. Entonces, bueno, te digo la otra cuestión central, yo te estoy hablando de las cuestiones básicas del diseño de un Estado. Las otras dos instituciones fundamentales, ¿no es cierto?, es el sistema impositivo y el sistema de comercialización. Si no hay un diseño coherente de eso, ¿no es cierto?, con una tasa de distribución donde vos le digas, bueno, mirá, este empresario va a acumular acá, por ejemplo, el sector agroexportador. Pero después, si va a tener una tasa de rentabilidad, la tiene que invertir, ¿no es cierto?, en la industria agroalimentaria, por decirlo. Bueno, no hay ese diseño. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que te estoy diciendo son cosas demasiado serias, pero después nos perdemos que lo que pasa, que la tasa de inflación. No, si no hay ese diseño, no hay economía, no aguanta. Lo mismo con el sistema impositivo. Si el sistema impositivo vos no tiene la fuerza, el tamaño para darle respuesta, ¿no es cierto?, para darle respuesta al conjunto de actividades de un Estado,
y no podés diseñar las políticas estables, ni de seguridad, ni de defensa, ni de salud, ni de educación, ¿me entendés? Y mucho menos, digamos, la Cámara y el Ejecutivo. Entonces, esas cuestiones que son esenciales, no están realizadas. Te dicen, bueno, hay que hacer el ajuste. Y bueno, pero ¿para qué? Porque el sistema impositivo, la función que cumple es muy simple. Digamos, tiene que tener el tamaño, pero tiene que ser la menor tasa impositiva posible. Entonces, cuando vos decís, pero no es una cuestión de bajar, digamos, sino que vos lo haces en concordancia con la tasa de crecimiento de la economía. ¿Me entendés? Y bueno, ese diseño tampoco está, por eso te decía hace un rato. Dice, vamos a hacer un ajuste de 300.000 y vamos a recaudar 380.000 menos, por lo tanto, está igual, digamos. ¿Me entendés? Y la otra cuestión central es que vos tenés que tener un sistema de comercialización que garantice que lo que a vos te sobra lo vendés y lo que te falta lo comprás. Esa es la balanza de pago, balanza comercial, digamos. Vos, vos qué es lo que haces, digamos, en una economía, vos decís, el mundo, es la famosa inserción en el mundo. ¿Qué necesita el mundo? Y entonces vos negociás en términos internacionales, para eso están las embajadas, para eso, digamos. Bueno, nuestra embajada, me ha tocado siempre, yo digo que siempre cuando me ha tocado hablar con algún embajador, siempre me explican cómo el gobierno exterior, digamos, se lleva algún beneficio de la economía argentina. Nunca puedo lograr de que me expliquen cómo vamos a hacer para por lo menos apoderarse de alguna economía del mundo que lo beneficie al país. Y son centrales esas cosas. Bueno, para terminarlo, digamos, yo te digo, no tenemos un sistema económico, y por lo tanto le va a ir mal. Creo que hay que tratar de hacer que nos vaya lo menos mal posible, pero creo que hay que seriamente, creo que el peronismo y el radicalismo tienen que diseñar un Estado que permita garantizar una tasa de crecimiento de todos los sectores económicos, de todos. Es decir, por ejemplo, yo te digo cosas que son elementales. No hay economía sin sistema financiero y no hay economía sin sistema financiero poderoso. Si no Claro. Ahora, se habla del gobierno de transición. Algo que José Manuel de la Sota se había autopostulado y ahora Dualde, Ricardo Alfonsín, que representa un sector importante, digamos, del radicalismo, que estuvo en Salta la vez pasada, habla de la necesidad de buscar una figura que aglutine, digamos, esto que vos estás diciendo, fundamentalmente peronismo y radicalismo, para lo que puede ser un gobierno de transición, y hablan de Roberto Labaña. Sí, escuché la versión, pero esa es otra cosa, lo que te decía centralmente. Los pueblos tienen cierta cultura política. Acá las dos culturas políticas son el radicalismo y el peronismo. Y para eso tenés que reunirle esa voluntad, digamos. Y no es una cuestión de rosca. Por eso yo comencé diciéndote, lo que tienen la palabra son los gobernadores. Porque ellos en realidad tienen la responsabilidad y porque ellos tienen la voluntad, por lo menos del pueblo argentino, puesta en ello, ¿no? Eso es lo central, digamos. No es una cuestión, parece que este es un buen tipo, digamos. Ahora, si renunciamos a la política, el otro día estábamos charlando justamente con el Lulunche, un dirigente radical que vos conocés. Y entonces me decía, ¿quién puede ser? Y le digo, mirá, tiene que primero tratar de ser un hombre de la política. Ahora, si no es un hombre de la política, hay que buscar en otro sector, ¿no es cierto? Pero tiene que tener ciertas cualidades, ¿no es cierto? Y un servicio, una vocación de servicio probada, y bueno, tiene que tener un montón de elementos. Ahora, yo no veo de que salga de una rosca.
che, nos ponemos de acuerdo 3 y hacemos claro, y lo propongamos a y después todo va... No, ya pasó eso. Ya pasó. Y mucho más con el tema de las PASO, porque los partidos no reúnen eso. Claro, vos en el partido podés decir, yo quiero ser intendente y te presentás y chao, cumplís ciertos requisitos y listo. Y hay partidos por doquier. Bueno, entonces, a eso creo que el gobernador tiene razón. Dice, bueno, tenemos que reunir un espacio primero. Y después decir, vamos a elecciones, a las PASO, y que salga. Porque seguramente, digamos, ¿no? Seguramente de ese espacio sale el nuevo presidente. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, no es con una rosca. No hay posibilidad de rosca, digamos. Che, vos sabés que, por decirte, no sabés que tiene un prestigio enorme la Carlotto. Y entonces todo va muy detrás acá. Y no es así. Es decir, el pueblo elige la unidad para colmo, ¿no es cierto? Para colmo, la unidad de todo este campo es posible hoy en las elecciones presidenciales únicamente en segunda vuelta. Claro. En cambio, en las gobernaciones, la unidad se tiene que hacer en la primera vuelta, porque si no perdiste. Si no, ya está. Claro. Ya pasó. Entonces es esencial las PASO, la unidad en las PASO. ¿Y cómo se hace la unidad en las PASO provincial? Y se hace participando todo ese espacio de los que quieren ser gobernadores, en este caso, en la elección. Por eso yo especulo que lo que va a suceder primero en el orden nacional, no en el orden nacional, sino provincial, por ejemplo, los gobernadores peronistas, ¿no es cierto?, para evitar de que se divide ese campo, ¿no es cierto?, van a ir a las PASO, van a adelantar las elecciones. Los gobernadores, digamos. Ahora, ¿qué es lo que le ocurrió a nosotros en las elecciones anteriores? El Oso decidió no ir a las PASO, ir por fuera y nos hizo perder. Él salió tercero, pero nos hizo perder. Exacto. Ahora, con el tema ¿no? Dentro de lo que son las figuras vos hablas de los gobernadores, yo les digo la liga de los gobernadores, el emergente casi natural, podríamos decir, de esa liga de gobernadores, ¿no? Del peronismo, y yo me animaría a decir también de otros partidos. La figura central de eso, o el más importante, lo que vemos emerger, ¿es Urtubey? ¿O puede aparecer otro? Schiaretti, Uñac, por ejemplo, o el propio senador Pichetto, por ejemplo. Claro, vos sabés que yo digo de que, bueno, es un exceso de soberbia decir que el natural es el gobernador nuestro. Pero yo lo que digo más, se necesita un cerebro especial, un formato especial para esta etapa, que se atreva a poner el mundo, digamos, lo que le ocurre al mundo en el escenario político, porque no está en la agenda política cosas terriblemente importantes, como por ejemplo el sistema educativo, ¿no es cierto? Vos lo ves, 100.000 personas se movilizaron en Córdoba, porque parecería de que es un subsidio a la universidad. Nos ocurren estas cosas terribles en el país, es increíble, digamos. ¿Me entendés? No hay un diseño, además de las necesidades científicas de este país, digamos. Entonces, es una cuestión bien liberal, digamos. Es gratuita, por lo tanto puedo estudiar lo que se me dé la gana, ¿no es cierto? Mi talento es el que a mí se me ocurra, es decir, cero conciencia nacional. Y después, para colmo, van a la universidad, somos todos de izquierda, y después cuando salimos somos todos liberales. Es decir, son cosas terribles, digamos, que no puede, que hay que cambiarlo, digamos. No hay un sistema educativo, no hay un sistema de salud. Cosas terribles, digamos. No hay un sistema para que vos tengas asegurada tu vivienda. Son cosas elementales, digamos. Yo digo, si lo habían resuelto hasta los quilmeños, no sé cuánto, ¿cómo no vamos a poder resolver esas cosas? No hay un sistema que distribuye de tal manera el agua. Sabemos que tenemos capital de agua. No hay un sistema racional de que produzca la tierra lo que nuestra tierra vale. Bueno, esas cosas que son terribles, bueno, yo creo que el gobernador que nosotros tenemos, yo digo,
creo que él tiene ese cerebro y tiene el formato de lo que la gente tiene expectativa de percibir. Y si vos lo escuchás atentamente, dice esto, dice, hay que juntarse con los gobernadores, hay que crear un espacio, hay que salir de la grieta, porque no es un problema de que el 30% y el 30%, ¿me entendés? Porque se necesita un 60%, 65, 70% para hacer un cambio necesario en el país. Parece imposible, bueno, pero es necesario hacerlo al cambio. Pero tiene que ser en ese porcentaje, si no es imposible. Y si no es imposible, porque si no cualquier sector te dice que está débil. Vos fíjate que cuando emergió Néstor Kirchner, emergió con el 22 y al poco... 22, 23% llegó al Claro, gobierno. y fíjate que ahí ya se dio el quiebre ético, digamos, porque Menem ya no va a la segunda vuelta para no darle consenso y dice, se cae en 3 meses. Entonces, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Le empezó a pegar a las corporaciones desgastadas y creció su popularidad. Y bueno, y pudo sacarlo. Cuando estaba en el 70% empezó a poner las medidas y nos encaminamos 4 años. Sí, claro, el único gobierno de Néstor. Claro. Y después, bueno, ¿cómo terminamos? ¿No? Es decir, todo lo que era ese gran consenso se fue diluyendo. ¿Cuándo empezó la caída del gobierno de Cristina? Cuando no hubo un acuerdo sobre la 125, ¿no? ¿Por qué? Y porque ya era una política, al no entrar a la 125, que desfinanciaba el Estado, bueno, y comenzaron a tomar medidas, digamos, que a pesar del desfinanciamiento, bueno, repartamos, no había tasa de acumulación, no hay crecimiento. Bueno, y ahora está un peor, ¿sí? Tengo un mensajito ya sobre el final, ¿no? Dice la señora Catalina de Sariani, dice, es un error pensar que no hay en el país empresarios fuertes en recursos económicos, simplemente tienen excesiva ambición, dice la señora, y como si fuesen pobres pretenden subsidios del Estado, o sea, lo principal de un empresario, que es el riesgo de capital, no lo quieren afrontar y por eso quieren que sea el pueblo el que arriesgue por ello. Los ciudadanos en general, dice, no tenemos ninguna confianza en ningún gobernador. No, es la opinión de la señora Sariani, ¿no? Ya me quedan unos minutos más. Sí, la confianza, la expectativa se construye, digamos, no es una... Creo que no es el momento tampoco. Creo que nuestro gobernador lo que está diciendo es construyamos el espacio y después veamos quién es. Entonces, creo que es muy fácil, si vos mirás el escenario nacional, decir qué tiene que hacer y salir, y criticarlo a Macri y ya está, digamos, ¿no? Crece el consenso, qué sé yo, pero creo que esa no es la salida. Sí. Creo que la salida es reunir ese espacio primero y después ver, ahora, como expectativa personal y de los salteños, creo que no hay otra salida de que el gobernador sea presidente de la nación, creo que eso es algo evidente, creo que no hace falta decirlo. Pero yo personalmente tengo la expectativa de que naturalmente él va a ser el que va a emerger entre los gobernadores. Chino, ya está, se nos termina el programa. Siempre un gusto charlar con vos, hay que seguir haciéndolo porque estamos ante esto. Me quedo con esto que decías, ¿no? De la posibilidad del adelantamiento de las elecciones. ¿Podría ser una salida el Chino en un minuto? Sí, cuando las instituciones empiezan a rebalsar y son vaciadas de contenido y la sociedad se va por otro lado, no te queda más que para que haya una salida institucional el adelantamiento de las elecciones. Eso debe ser que va percibiendo el gobierno nacional. Ellos lo hacen en términos de poder, de esta manera volvemos a ganar, pero creo que en la sustancia, digamos, en lo profundo, lo que ocurre es de que ya la sociedad ha percibido de que este programa económico, social, cultural, político no tiene salida. Entonces la forma, digamos, me parece, puede ser... No te van a decir que está haciendo terrorismo, Chino. No, y lo escuché yo en la televisión. Vos viste de que había, creo, 50 conflictos y cortes de calles en Capital y había 150 en provincia de Buenos Aires. Si seguimos así, no es una apreciación Ahora, mía. ¿eso no es armado?
no está orquestado, digamos, el peronismo, porque siempre se habla de eso, el peronismo conspirando desde las sombras para debilitar, para esmerilar a un gobierno que no sea de su signo y hacer más o menos lo que pasó con Alfonsín, que se tuvo Claro, que ir lo 6 que meses pasa antes. es que, bueno, lo que pasa es que cuando vas, te encontrás que son los obreros despedidos, la otra fábrica despedida, la otra desvaciada, el otro, entonces, qué sé yo, se estaba 100.000 estudiantes en la calle, vos te imaginás si en Córdoba fueron 100.000, lo que va a ser cuando se movilice la UBA, ¿no? Y Claro. entonces, ¿qué decir? Esto es cosa, yo creo que toda la dirigencia política ha aprendido, ¿no es cierto? Y creo que el gobierno nacional, si vos lo tomas como pensamiento liberal, que la salida no es el enfrentamiento ni la salida callejera, porque perdemos todos. No, por supuesto. Entonces, Aparte ya la hemos vivido esa historia. Chino, gracias, como siempre, un placer charlar con bueno, vos, sobre todo para que la audiencia tenga un panorama, una visión de cómo lo analizás desde la economía y desde la política, lo que estamos viviendo los argentinos, ¿no? sí, creo que hay que preocuparse por hacer el análisis más profundo sin llegar al tema de las candidaturas, porque no es el momento No es el todavía. momento. Exacto. Gracias, ¿No? Chino, gracias de verdad. Gracias a vos.